Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan fue captado saliendo de un hospital con el rostro visiblemente afectado. La estrella de la telenovela turca, conocida por su carácter reservado y su intensa conexión con sus personajes, sorprendió a todos al detenerse frente a las cámaras por unos segundos y pronunciar una frase que dejó a sus fans en vilo: tengo miedo de perderla. ¿A quién se refería Halil? ¿Qué ocurrió realmente? Según fuentes cercanas al actor, Halil İbrahim Ceylan pasó las últimas horas en el hospital acompañando a una persona muy especial en su vida. Aunque no quiso revelar nombres, algunos testigos aseguran que se trata de su pareja sentimental, quien habría sufrido una crisis de salud inesperada. En medio de la tensión, el actor fue visto caminando de un lado a otro en la sala de espera, con el teléfono en mano, haciendo llamadas constantes y con un rostro que reflejaba angustia. Una enfermera del hospital, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: nunca lo había visto así. Estaba realmente preocupado, no hablaba con nadie, solo preguntaba por ella cada 5 minutos. Esto ha desatado una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes en redes sociales no tardaron en reaccionar. Halil, ¿quién es ella? No nos dejes con esta incertidumbre, escribió una fanática en Twitter, mientras otra agregó: verlo así me parte el corazón. Espero que todo esté bien. El misterio aumentó cuando, al salir del hospital, Halil fue abordado por varios periodistas. Durante unos segundos dudó, respiró hondo, y con una voz apenas audible dijo: tengo miedo de perderla. Luego bajó la mirada y subió rápidamente al vehículo que lo esperaba. La frase no tardó en viralizarse. En menos de una hora, miles de seguidores ya habían compartido el video del momento. ¿Se trata de su madre, una hermana, o finalmente ha confirmado que está enamorado?, se preguntaban en redes sociales. Una fuente cercana a Halil reveló al medio local El Espejo de Estambul: no puedo dar muchos detalles, pero sí, está pasando por un momento muy delicado. Hay alguien muy importante para él luchando por su salud. No está preparado para hablar públicamente de esto todavía. Lo que más ha conmovido a sus seguidoras es la vulnerabilidad que mostró. Halil, siempre tan fuerte en pantalla, mostró una cara humana, sensible y profundamente afectada. Él no es solo un galán de novelas. Tiene un corazón enorme y se nota que está sufriendo mucho, comentó una admiradora en Instagram. Mientras tanto, los comentarios de apoyo no han cesado. Cientos de mensajes llenan sus redes con palabras de aliento, oraciones y buenos deseos. Halil, estamos contigo, fuerza, amor, todo estará bien, son algunas de las frases que se repiten entre los comentarios. Las horas siguientes a su salida del hospital estuvieron marcadas por un silencio absoluto por parte del actor. Halil no publicó nada en sus redes sociales, ni dio entrevistas. Sin embargo, sus seguidores no dejaron de investigar y compartir teorías sobre lo que podría estar sucediendo. Algunos incluso comenzaron a buscar en los registros de los hospitales locales, tratando de confirmar si alguna persona cercana al actor había sido ingresada en estado crítico. Al día siguiente, una floristería cercana al hospital publicó sin querer una pista más: gracias al señor Halil por su confianza. Esperamos que estas flores transmitan un poco de esperanza en este momento difícil, decía un mensaje en sus redes sociales. La publicación fue eliminada minutos después, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla circularon por todas partes. Este gesto aumentó aún más la preocupación. ¿Era posible que esa persona especial estuviera en una situación límite? ¿Podría tratarse de un familiar muy cercano o tal vez de una pareja con la que el actor mantenía una relación lejos del foco mediático? Mientras tanto, la producción de la telenovela en la que actualmente participa Halil İbrahim Ceylan emitió un breve comunicado: por motivos personales, el señor Ceylan se ausentará temporalmente de las grabaciones. Pedimos comprensión a nuestros televidentes y les aseguramos que volverá en cuanto les sea posible. Esto confirmó lo que muchos ya sospechaban: el actor necesitaba tiempo, espacio y privacidad. La noticia dio pie a que diversos medios comenzaran a analizar su historial sentimental. Halil siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal. Ha estado vinculado en rumores con algunas compañeras de reparto, pero nunca ha confirmado una relación públicamente. Esta vez, sin embargo, la intensidad de sus emociones parecía ir más allá de una simple amistad. En un programa de televisión turco, una periodista especializada en espectáculos afirmó: lo que vimos en ese hospital fue real. No era un montaje, no era publicidad. Halil está realmente devastado. Está enfrentando una situación muy dolorosa, y eso lo hace aún más humano y admirable. Mientras tanto, las redes no dejaron de arder. Algunos fanáticos organizaron una vigilia digital,
pidiendo a todos sus seguidores que encendieran una vela y compartieran una foto con el hashtag #FuerzaAlil. En cuestión de horas, se volvió tendencia en Turquía y en varios países de América Latina. La conexión emocional que el actor ha logrado con su público ha traspasado fronteras. Un día después, ocurrió lo inesperado. Alil publicó una historia en su cuenta de Instagram. Era una imagen en blanco y negro, con una sola palabra, esperanza. No había nombres, ni explicaciones, pero bastó para que sus fans respiraran con un poco más de tranquilidad. Algunos lo interpretaron como una señal de que la situación estaba estable, otros, como un llamado a no perder la fe. Un mensaje en particular se volvió viral entre los comentarios: no sabemos qué estás viviendo, Alil, pero gracias por mostrarnos que los héroes también lloran. Estamos contigo. Durante los días siguientes, distintas celebridades turcas y extranjeras también enviaron sus mensajes de solidaridad. Una actriz con la que Alil trabajó en el pasado escribió en Twitter: el dolor a veces nos hace más fuertes, y sé que saldrás adelante. Un abrazo para ti y tu familia. Los periodistas, por su parte, comenzaron a replantearse el tipo de cobertura que estaban dando. Algunos criticaron el asedio al hospital, reconociendo que, aunque el público quiere respuestas, también es fundamental respetar la privacidad de las personas públicas. Un columnista escribió: nos emocionamos con sus historias de amor en la pantalla, pero cuando la vida real duele, debemos acompañar con silencio y respeto. Sin embargo, no todos fueron mensajes positivos. Algunos criticaron el misterio, acusando al actor de jugar con los sentimientos del público. Si es tan grave, ¿por qué no habla claro?, se preguntaban. Pero estos comentarios fueron rápidamente contrarrestados por quienes pedían empatía y comprensión. Una semana después, Alil fue visto nuevamente en público. Esta vez, salía de una cafetería acompañado por un hombre mayor, que algunos identificaron como un familiar. Aunque se le notaba más tranquilo, seguía serio, con la mirada perdida. No respondió a las preguntas de los reporteros, pero asintió levemente cuando una mujer le dijo: estamos rezando por ti. Poco a poco, el actor comenzó a retomar sus actividades. Volvió a compartir fragmentos de poesía, una de sus grandes pasiones, y publicó una imagen suya en la playa, mirando al horizonte. En el pie de foto, escribió: a veces el mar también llora, pero siempre vuelve a la calma. Este mensaje fue interpretado por muchos como una metáfora de su situación emocional. Algunos incluso notaron que la brisa parecía mover apenas una bufanda que llevaba alrededor del cuello, una prenda que, según fans muy atentos, le fue tejida por una mujer que una vez mencionó en una entrevista como una de las almas más importantes de mi vida. Aunque todavía no se ha confirmado quién es esa persona que lo mantiene emocionalmente al límite, lo cierto es que Alil Ibrahim Ceylan ha logrado, una vez más, capturar la atención y el corazón de su audiencia. Pero esta vez no por una historia ficticia, sino por una realidad profundamente humana. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, su vulnerabilidad ha sido un acto de valentía. Sus lágrimas no fueron un signo de debilidad, sino un grito silencioso de amor, de miedo y de humanidad. Y así, entre flores, silencio, palabras no dichas y miradas que lo dicen todo, el misterio continúa. Pero más allá de las respuestas, lo que queda es una certeza: Alil Ibrahim Ceylan no está solo. Sus seguidores, sus colegas, y hasta quienes apenas lo conocían, ahora lo acompañan en su camino. Y mientras esa persona especial sigue luchando, todos, en distintas partes del mundo, esperan una sola cosa: que la esperanza que Alil escribió, se convierta en realidad. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios sobre lo que piensan de esta impactante noticia, y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.